Amén. ¿Lo tiene? Colosenses. Está delante de Filipenses. Amén. Bueno, dice la palabra del Señor. Dice, capítulo 3, versículo 1, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Bueno, hasta ahí puede tomar su asiento. Bueno, este es el tema 5. El tema 5 y como título en este tema 5 de esta carta es de la doctrina a la práctica. ¿Ok? De la doctrina a la práctica. En estos pasajes que acabamos de leer, Pablo ya comienza a dar recomendaciones. Realmente está ordenando ya. Comienza a ordenar Pablo a poner en práctica la doctrina que ya le dio en los dos primeros capítulos. Si usted lee los dos, el capítulo 1 y el capítulo 2, que son temas que ya pusimos, Pablo les ha dado suficiente doctrina. Ya les habló del mensaje que Epafras le dio cuando fue a Colosas. Entonces, en estos pasajes Pablo ya comienza a ordenar, porque esa es la forma como él está exponiendo aquí, a poner en práctica la doctrina que ya le dio en los dos primeros capítulos. Es decir, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, Pablo les da la doctrina, les da la enseñanza, y del capítulo 3 al capítulo 4, porque tiene 4 capítulos este libro, usted va a ver algunos versos que sobresalen, y esos verbos, va a haber algunos verbos que sobresalen a usted al leerlo, y esos verbos son hacer y dejar, hacer y dejar. Usted los va a ver constantemente, estos dos verbos, hacer y dejar. Esto es como si yo le dijera: yo ya les enseñé, yo ya les di la doctrina en los dos primeros capítulos, ahora pongan en práctica lo que han aprendido. Eso es lo que les está diciendo. Ahora pongan en práctica la doctrina, la enseñanza. Ya recibieron la enseñanza, ya les confirmé la enseñanza que Epafras les predicó. Ahora es tiempo ya de poner en práctica, y esos verbos van a aparecer como hacer y dejar, hacer y dejar. Amén. Ahora, ¿qué les ha dicho Pablo hasta ahora? Número 1, Pablo elogia a la iglesia de Colosas por las virtudes que tiene. ¿Okay? Tiene muy buenas virtudes la iglesia de Colosas. Número 2, Pablo les da una tremenda exposición de la preeminencia de Cristo. Es decir, Pablo en este libro, por ejemplo en el capítulo 1, versículo 11, empieza a exaltar a Cristo en todo momento. Le dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Eso ya lo hemos repetido en las dos primeras clases. Y en otras palabras le está diciendo que nosotros podemos contemplar a ese Dios invisible a través de Cristo, y parece ser que le está citando Éxodo, cuando Moisés quiere ver a Dios y nadie puede ver a Dios.
Vemos a Dios a través de Cristo, es lo que le está diciendo. Porque cuando Moisés pide ver a Dios, Dios le dice, es imposible que me vea, porque aquel que me vea morirá. Nosotros no estamos diseñados para ver a Dios. Entonces, cuando Él dice, Él es la imagen del Dios invisible, está diciendo que nosotros podemos contemplar a Dios a través de Cristo. ¿Okay? A través de Cristo. Le dice también que por Cristo fueron creadas todas las cosas. Le dice que Cristo es antes de todas las cosas. Le dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Todo esto es doctrina lo que le está diciendo. Le dice que Cristo es el primogénito de los muertos. Le dice que al Padre le agradó que en Cristo, estamos viendo claramente ahí la Trinidad, ¿ok? Que le dice que al Padre le agradó que en Cristo habitase toda la plerona, que es la plenitud, y esto habla de la divinidad, es decir, Cristo es Dios dentro de lo que conocemos nosotros la Trinidad. Amén. Y les dice que en Cristo nosotros estamos completos. Más adelante le dice que por medio de Cristo Dios nos reconcilió. Mire bien, Dios nos reconcilió, hablando específicamente del Evangelio. Y desarrollamos lo que significa la palabra reconciliar. Y la palabra reconciliar significa de que antes había una distancia muy grande entre Dios y nosotros, que para poder tener comunión con Dios tenías que ser judío, tendrías que ser levita y tendrías que ser sacerdote para poder estar en la presencia de Dios. Mas, sin embargo, ahora Dios, por medio de Cristo, por medio del Evangelio, esa distancia que había tan grande ahora se ha cortado, tanto que podemos nosotros tener una comunión muy, muy personal con Dios. Es lo que está explicando el apóstol Pablo. En otras palabras está diciendo, aquel cristiano que es frío, que es tibio, no tiene ninguna excusa. ¿Por qué? Porque Dios ya puso todos los medios para que tú y yo podamos tener una relación muy personal. Antes se podía entender, porque tendrías que ser judío, tendrías que ser levita y tendrías que ser sacerdote. Si yo antes quisiera, era imposible para mí, pero ahora no. Ahora por medio de Cristo nos ha reconciliado, esa comunión, esa distancia se ha cortado tanto que ahora yo puedo tener en cualquier momento una comunión con el Señor. Amén, hermano. Sí, vamos comprendiendo. Ahora, en base a todo lo que les ha dicho Pablo, en base a toda la doctrina que les ha hablado prácticamente en el capítulo 1 y capítulo 2, ellos ya lo habían recibido por medio de Éprafas. Les dice en el verso 6 y 7 del capítulo 2, por tanto, de la manera que había recibido al Señor, andad en Él. Ya habían recibido la enseñanza. Como quien dice, no cambien su forma de pensar. Eso es lo que le está diciendo Pablo. No cambien su forma de pensar. Sigan mostrando sus frutos como congregación, porque andaban bien. Mas, sin embargo, algo les empezó a estorbar a los colosenses. Por eso que en el capítulo 2, versículo 7, mira, está ahí. Bueno, el versículo 6 lo tiene. Estoy recapitulando un poquito ya para entrar a lo que sigue. Dice, por tanto, de la manera que había recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Ya habían recibido toda la doctrina, toda la enseñanza. Y lo dice verso 7. Mira lo que dice, arraigados y sobreedificados en Él. Está hablando de Cristo. Dice, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo aquí cuando dice arraigados y confirmados? Está usando una figura de un árbol que echa raíces. ¿Okay? De un árbol que echa raíces, donde van a venir vientos de doctrina, pero estás bien enraizado con la doctrina que has recibido. En este caso con la sana doctrina. Y lo dice sobreedificados. Está haciendo una figura de una construcción que tiene buenos fundamentos. Ahora, ¿por qué Pablo les dice arraigados y sobreedificados en Él? ¿Por qué? Porque desde el versículo 8 hasta el versículo 23, que es lo que expusimos la clase pasada, el apóstol Pablo hace mención de 5 herejías, que estaban atacando la iglesia de Colosas, y los colosenses tendrían que estar bien arraigados en la doctrina para que cuando vinieran esas herejías, nada los moviera.
Y una cosa, las herejías siempre van a estar atacando a la iglesia, hermano. Siempre, siempre van a estar atacando a la iglesia. ¿Okay? Entonces Pablo hace mención de 5 herejías que estaban atacando a la iglesia de Colosas, y los colosenses estuvieron a punto de abrazar esas herejías. Y estas herejías le llaman la herejía colosense. ¿Cuáles son? Pablo las empieza a nombrar desde el verso 8 hasta el verso 23, eso ya lo desarrollamos. Y número 1 eran las filosofías, número 2 era el judaísmo, número 3 era el legalismo, número 4 el falso culto a los ángeles. Estos falsos maestros hablaban de experiencias y la iglesia de hoy no está ajena a eso, Hablan de muchas experiencias y de visiones, y yo vi, y esto y lo otro, y casi muchas veces hacen la palabra de Dios a un lado, y se pueden hablar de infinidad de cosas, hermanos, que a veces ni sabemos. Y de que queremos hallar interpretación a todo, ¿no? Y número 5, la otra herejía que Pablo nombra es el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? ¿Verdad? Porque algunos no estuvieron aquí la clase pasada. El ascetismo era una práctica donde ponían el cuerpo en una rigurosa disciplina, creyendo que con eso alcanzarían una espiritualidad. De ahí salieron los monjes. Para estos todo lo que atrayera era malo. Por ejemplo, arreglarse es malo, vestirse bien es malo. Los falsos maestros hablaban de eso. Y Pablo los comienza a nombrar en el verso 20. Mira lo que dice capítulo 2, verso 20. ¿Lo tiene? Dice, si pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, y hace la pregunta, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Versículo 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de ¿quién dice? De hombres. Doctrinas de hombres. ¿Ok? Ellos decían, todo es malo. Tales como no manejes, es decir, está hablando de no tomes esto porque es malo. Tales como no gustes, como no comas esto porque es malo, es pecado. Tales como ni aun toques, es como, no sé si usted ha visto cristianos que tocan algo, me contaminé. ¿Ha visto cristianos así? Que de repente tocan algo y, me contaminé, necesito sacudarme los pies. ¿Ha visto eso? Amén. O yo le decía en la clase pasada, ¿verdad? Hay ministerios, ¿ok? Que para ellos todo es malo. Por ejemplo, ellos dicen que la batería es mala. La batería que es del diablo, dicen. Hay ministerios así que creen eso. Les compartí a los hermanos de la clase pasada que en México, por ejemplo, hay un concilio de iglesias donde decían, por ejemplo, echarse desodorante es malo, cortarse el pelo es malo. Imagínense, hermano, no echarse desodorante, echarse perfume es malo. Ser feo es bueno. De verdad, aunque en el tiempo de Pablo, que es eso el ascetismo, ya se veía, en algunos lados todavía se ve eso. Dice el verso 23, verso 22 dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas, ¿de quién, hermano? De hombres, cosas que se destruyen con el uso. Verso 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, y mira lo que dice, y en duro trato del cuerpo. Trataban duro al cuerpo, lo trataban duro, pero dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, aunque a alguien le parezca que el desodorante es malo, que la batería es mala, que todo es malo, y se abstenga de eso, los apetitos de la carne, ahí van a seguir, hermano. Ahí van a seguir. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo que haciendo estas cosas son inútiles para combatir el pecado. El único que puede darnos la victoria sobre el pecado es Cristo. Eso es lo que está poniendo él.
Ahora, si los colosenses hubiesen abrazado estas 5 herejías de estos falsos maestros, que ya los nombramos, ¿okay? Judaísmo, los gnósticos, el legalismo, el ascetismo, el culto a los ángeles, si ellos hubieran abrazado estas 5 herejías de estos falsos maestros, el apóstol Pablo dice, aunque hablen de Cristo, Cristo no es la cabeza de ellos. ¿Sí me explico? Por ejemplo, los gnósticos decían que Cristo no había venido en carne. Mire bien. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice, Cristo no es la cabeza de ellos, porque Cristo vino en carne. Nunca hubo pecado en él, pero sí vino en carne. Aquí está hablando el apóstol Pablo acerca de que Cristo, es Dios dentro de lo que conocemos nosotros, la Trinidad. Por eso dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces aquellos que rechazan que Cristo no es Dios, Cristo, aunque hablen de Cristo, Pablo dice, Cristo no es la cabeza de tales congregaciones. Entonces mira el orden. Número 1, Pablo los saluda y nombra algunas virtudes de estos colosenses. Número 2, Pablo recibe el informe de Éprafas que estos colosenses estaban siendo estorbados. Número 3, Pablo les da la doctrina. Ya se las había dado Éprafas, pero Pablo vuelve a darles la doctrina. Número 4, le pide que estén arraigados, como un árbol que tiene raíces, y que estén sobreedificados sobre ese fundamento doctrinal. Número 5, le pide que tengan cuidado de que nadie los engañe, como cuando un cazador atrapa a una presa, cuando dice, mira que nadie os engañe, con filosofía. Está usando la figura de un cazador que hace caer en su trampa a su presa y se lo lleva a cautivo. Pablo dice, pongan atención, mirad que nadie los engañe con esas enseñanzas que está nombrando Pablo. Número 6, Pablo nombra a las 5 herejías que predominaban en ese tiempo. Y número 7 le dice Pablo, si abrazan esas herejías, los van a apartar de Cristo. Ahora, una vez que Pablo les da la doctrina, hermano, y desenmascara estas falsas enseñanzas, Pablo va a exponer, mire bien, Pablo va a exponer desde el capítulo 13 en adelante ya la práctica, va a exponer las características y las evidencias que se deben de ver en un cristiano. Aquí ya empieza a exponer él, que en un cristiano se tienen que ver estas evidencias. ¿Ok? Es decir, desde el capítulo 13 en adelante, Pablo exhorta a poner en práctica ya la doctrina que ya les dio. Y Pablo expone que estas cosas que nombrará, mire bien hermano, nombrará o revelará lo que es el cristianismo. O sea, esto que vamos a leer va a revelar lo que es el cristianismo en nosotros, en aquellos que han tenido el nuevo nacimiento. Como quien dice, ya recibiste la salvación, ya recibiste la doctrina, ahora, estas cosas que va a nombrar revelará tu cristianismo, revelará quién eres, quién sigues. Y mire cómo comienza, capítulo 3, verso 1. ¿Estamos ahí? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Ok? Tenemos que entender esto, que los falsos maestros estaban siendo un estorbo para los colosenses. Pablo dice, una vez que les aclara las falsas enseñanzas, Pablo dice, tú tienes libertad de poder tener comunión con Dios. Por lo tanto, en esa libertad, dice Pablo, si pues haber resucitado con Cristo. Ahora mire la evidencia, ¿ok?, de alguien que ha tenido el nuevo nacimiento. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esta palabra, si pues habéis, no es como algo condicional. Esto es, si naciste de nuevo, si estás en Cristo, por lo tanto, lo más normal. ¿Ok?
lo más normal es que busque las cosas de arriba. Eso es lo que estás poniendo ahí. Es decir, el Señor cambió nuestra naturaleza, nos dio el nuevo nacimiento. ¿Y qué es lo más normal? Que busquemos las cosas de arriba. ¿Me explico? Eso es lo que está poniendo él. Es decir, Pablo expone que la evidencia de alguien que ha nacido de nuevo, que es una evidencia, es que busca las cosas que conciernen a Cristo. Esa es la evidencia. Sí, ya recibiste la doctrina, ya recibiste el mensaje, ya Dios te dio salvación, ya el Señor te dio el Espíritu Santo. Bueno, ahora lo normal es que busques de una manera natural las cosas de arriba. Lógicamente vamos a estar luchando contra el pecado, pero lo normal es que si recibiste la nueva naturaleza de Dios es que busquemos las cosas que conciernen a Cristo. Ahora, no solamente buscar las cosas de arriba, sino poner la mira en ellas. Verso 2. ¿Tienes? Dice, poner la mira en las cosas de arriba y poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Okay? Ahora, la razón del por qué nuestro enfoque no debe de estar en lo terrenal es porque hemos entendido nosotros, como personas que hemos nacido de nuevo, hemos entendido que lo terrenal es temporal. Lo terrenal es pasajero. Ahora, esta palabra poner, hermano, en este verso 2, dice poner la mira. Esta palabra poner habla de ejercitar tu mente. De eso está hablando en el texto griego. Habla de ejercitar los sentidos, habla de mire bien, habla de no distraerse. Y habla de concentrarse. Algunos eruditos interpretan que Pablo aquí se refiere a alguien que es un arquero, a alguien que avienta flechas. Interpretan eso. Y interpretan eso porque un arquero o un flechero, ¿verdad? Para pegar en el centro, dice bien, para agarrar la flecha y dice, le voy a pegar en el centro, ¿qué tiene que hacer, hermano? No tiene que distraerse. En ningún momento. En ningún momento tiene que distraerse. Entonces, estos eruditos interpretan que Pablo se refiere aquí a un arquero, un flechero, que para pegar en el centro se tiene que concentrar y no distraerse. Tiene que tener la mirada bien fija en el centro, para poder acertar. ¿Qué le está diciendo Pablo con esto? Le está diciendo dos cosas. Número uno, en base a que los falsos maestros querían desviar su atención, Pablo por el contrario le dice, pongan su mirada en lo que les hemos enseñado en la doctrina. Concéntrese en las cosas espirituales y no pongan la mirada en las enseñanzas de estos que los quieren distraer o los quieren desviar. Amén. Lo segundo que les dice es, cuando les habla poner la mira en las cosas de arriba, habla de no distraerse. Mire bien, hermano. Es decir, en la vida cristiana, hermano, van a venir pruebas duras, desánimos, enfermedades. Pablo dice, aún con eso, no te distraigas. No te distraigas. En la vida cristiana van a venir acontecimientos difíciles. Y Pablo dice, no te distraigas. En la vida cristiana puede llegar también la abundancia. Y Pablo dice, no te distraigas. ¿En dónde tienes que tener la mirada? Es decir, que nada de eso, las pruebas, enfermedades, desánimos o una abundancia, que nada de eso desvíe tu atención hacia Cristo. Porque todo lo que ves es temporal, terrenalmente. Ahora, ¿de dónde escribe Pablo esta carta? Esta es una de las cartas que le llaman las cartas de la prisión. Pablo está en prisión cuando escribe. Y mire qué enfoque tiene él. Le escribe desde la prisión.
¿Ok? Ahora mira la razón, verso 3. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mire lo hermoso que está, mire qué hermosa es esta palabra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pablo aquí está poniendo dos cosas bien importantes. Bien importantes. Número 1, cuando dice, porque habéis muerto. ¿Cuántos han muerto? ¿Y cuántos ya resucitamos en Cristo? ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? ¿Ok? Dice, porque habéis muerto. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que ya no vivimos para el yo. Ya moriste. Ya no vivimos primero yo, segundo yo y tercero yo. Ya moriste. Pablo está diciendo, el yo murió con esos deseos que tiene, con eso que quiere hacer. Está poniendo que nuestra vida pasó de ser egocéntrica a teocéntrica. Es decir, que es una vida egocéntrica. Una vida egocéntrica es, como dije anteriormente, primero yo, segundo yo y tercero yo. Y una vida teocéntrica es, primero es Dios en mi vida. Lo que decida Dios en mi vida. ¿Por qué? Dice Pablo, ¿verdad? Porque habéis muerto. Ya moriste. Amén. A nuestros deseos, al yo, ya moriste. Ya no es lo que tú dices, ahora es lo que dice Cristo. Ya no es lo que tú quieres hacer, ahora es lo que Cristo quiere que tú hagas o que yo haga. Pablo estaba en una prisión, hermano, cuando escribe esto. Seguramente quizá quería salir, pero dice, lo que quiera el Señor. Amén. Sigue diciendo, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué significa esto? Nuestra vida está escondida. La palabra escondida es una palabra griega que es krypto, que significa secreto. Es decir, Pablo dice, nuestra vida por ahora es una sombra de lo que verdaderamente será. Es una sombra nada más. Ahorita vemos por espejo nada más lo que hemos de ser. En otras palabras, Pablo está diciendo que Dios está haciendo su obra en la vida de ellos, como en la vida de nosotros. Porque mira lo que dice el verso 4. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es decir, Pablo les está diciendo, mirad que nadie los engañe, pongan la mirada en las cosas espirituales, porque un día Cristo va a venir, y cuando Cristo venga vuestra vida se va a manifestar, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Ahora, mire bien, hermano. Desde el verso 5 hasta el verso 11, Pablo sigue mostrando evidencia. Ya mostró algunas. Número 1, una de las evidencias que muestra Pablo de aquel que ha nacido de nuevo es que va a buscar. Va a buscar las cosas de arriba. Número 2, Pablo sigue exponiendo evidencias de alguien que ha nacido de nuevo. Y en esas evidencias Pablo expone lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que dejar. Por eso usted va a ver esos verbos, hacer y dejar. Hacer y dejar, como resultado de nuestra nueva vida en Cristo. ¿Ok? Es como un resultado de nuestra nueva vida en Cristo. Ahora, ¿por qué debemos de hacer y dejar esto que va a nombrar Pablo más adelante? Mire bien, hermano. ¿Por qué? Porque esas cosas que va a nombrar son contrarias a nuestro Señor Jesucristo. Porque esas cosas que nombrará nos ponen bajo el juicio de Dios. Simplemente así. Que si no hacemos o dejamos lo que va a nombrar, esas cosas nos ponen bajo un juicio, bajo la ira de Dios, bajo la disciplina de Dios.
Porque estas cosas no son pertenecientes a alguien que ha recibido la salvación. Y mire lo que dice el verso 5. ¿Estamos ahí? Dice, haced morir pueblo terrenal en vosotros. Y mire la lista que da. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Mire bien. Ahora, entendemos, hermano, que todos tenemos algo terrenal en nosotros, porque estamos luchando con esta carga. Pero sin embargo, este hacer morir realmente significa verle dando muerte a estos actos, o niégate a esto, está diciendo Pablo, niégate a estos. Y mira la lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Ahora, es interesante que Pablo, hermano, mire bien, lo primero que nombra es la fornicación. Es lo primero que nombra Pablo, la fornicación. Y la palabra fornicación es una palabra griega que es porneo, donde ahí sale la palabra pornografía, que tiene que ver con todo acto sexual ilícito. Tiene que ver con todo acto sexual ilícito. Ahora entendamos esto. En el tiempo que escribe esto Pablo, la fornicación era de lo más normal para la gente. Era como salir a correr, como andar en bicicleta. Era de lo más normal para la gente. Recordemos que en el nombre de la religión adoraban a la falsa diosa Diana, y en los templos había inmoralidad. Por ejemplo, en la iglesia de Corintio, Pablo pone freno a estos actos ilícitos, porque parece ser que algunos hermanos de los corintios iban a la iglesia y saliendo del culto visitaban prostíbulos. Eso está tremendo, ¿verdad? Eso es algo muy escandaloso. Que alguien venga a la iglesia y saliendo de aquí, allá vi al hermano, allá donde las mujeres bailan, allá lo vi entrando. Eso sería algo muy vergonzoso. Bueno, en el tiempo cuando Pablo escribe esto, la fornicación en el nombre de la religión les parecía normal. Por ejemplo, ir a correr es normal, ir a andar en bicicleta es normal, ¿sí o no? Bueno, en ese tiempo así era, pero no es normal, es pecado. ¿Ok? Repito, algunos hermanos iban a la iglesia del culto y saliendo de ahí se iban y visitaban prostíbulos. Por eso Pablo en los Corintios pone freno a todo eso cuando habla acerca de los problemas matrimoniales. Ahora, lo primero que nombra Pablo es la fornicación, que tiene que ver con todo acto ilícito sexual, y de ahí sale la palabra pornografía. Y mire bien, un predicador de sana doctrina decía: nos escandalizamos porque los corintios visitaban prostíbulos e iban a la iglesia. Y eso no ha cambiado. Y le preguntaron, ¿por qué no ha cambiado? Dice este predicador: porque aunque los cristianos ya no visitan prostíbulos físicamente, ahora los visitan a través de las redes sociales. Es lo mismo. ¿Qué está diciendo? La palabra fornicación, pornea, que tiene que ver con todo el acto ilícito, pornografía. Está diciendo que el que practica eso le va a dar alimento y va a producir los siguientes pecados. Por eso aparece en el primer lugar. Pablo les dice: haced morir lo terrenal en vosotros. Denle muerte, vayan mortificando esos actos. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, todo acto sexual ilícito. Todo acto sexual ilícito que destruye la mente. Ahora, ¿cómo se vuelve alguien que practica la fornicación donde visitaban esos prostíbulos? ¿Cómo se vuelve? Se vuelve impuro. Por eso sigue la lista. Tiene pasiones desordenadas, tiene malos deseos y se vuelve avaricioso. Quiere más, porque le está dando de comer a su carne. Y quiere más
Y eso es idolatría. Son idólatras. Porque todo eso destruye. Pablo comienza con la fornicación y entendamos que en el contexto que lo escribe había mucha inmoralidad, como lo hay ahora, ¿no? Pero esa inmoralidad se veía normal, mas sin embargo, de este pecado de fornicación que es pornea, de todo el acto ilícito, pornografía, todo ese acto ilícito va produciendo, y mire cómo sigue diciendo ahí, hacer pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, y ¿qué va produciendo después? Impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pablo dice, haced morir. La palabra hacer significa ahora, es tiempo, ya. Corta con eso, ya. Amén. Y mire lo que dice el verso 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es decir, todas estas cosas nos apartan de Dios y nos ponen simplemente bajo el juicio de Dios, bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente, hermano, porque Dios es santo y perfecto, y todo lo que no es santo y puro debe de ser destruido. Debe de ser destruido. Entonces Pablo dice que cuando no buscamos las cosas de arriba, estamos en ese riesgo de caer en estos pecados, que no están a la vuelta de la esquina, que están cerca de nosotros. Verso 7. Dice, en las cuales vosotros también anduviste, pero mire cómo dice Pablo, en otro tiempo cuando vivíais en ellas. En otro tiempo. O sea, ustedes las practicaban. Eso es parte de su pasado. Ya no, dice Pablo. Porque tenemos que entender que esa palabra fornicación, que tiene que ver con todo acto ilícito, va degradando al hombre, lo va destruyendo, hasta que cae, como dice el verso 6, cosas por las cuales la ira de Dios cae bajo un juicio. Todo eso degrada. Estaba yo escuchando a un varón, donde él estaba hablando de Tiberio, creo que lo nombra Lucas, estaba platicando con el hermano William. Mire cómo degrada a eso al hombre. Y estaba diciendo que la historia dice que ese Tiberio era un gobernador en el tiempo de Roma, que ese Tiberio se había cansado de las mujeres, se había cansado de los hombres, o sea, tenía relaciones con mujeres, después con hombres, se había cansado de ellos, y después de eso abusaba de los niños. Hizo una corte de niños donde hizo como un tipo jacuzzi, una alberca donde había muchos niños, e iba y abusaba de ellos según la historia. ¿Por qué? Porque ese tipo de pecados va degradando, destruyendo y destruyendo. Por eso Pablo dice aquí, haced morir, ya dale muerte, ya para. Es tiempo. Es lo que está diciendo él. Pero mira cómo dice en el versículo 7, en las cuales vosotros también anduviste, o sea, ya ellos habían vencido ese tipo de pecados. En otro tiempo cuando vivías en ellas, ese era el estilo de vida de ellos. En otro tiempo, no ahora ya, porque ya recibieron la nueva naturaleza de Cristo. Le está diciendo que esos pecados que nombré anteriormente eran y son pecados muy escandalosos, y los habían logrado vencer, porque son pecados muy escandalosos, hermanos. Cuando alguien adultera es un pecado muy escandaloso, y toda la gente, hermano, es imposible que no se dé cuenta y no lo comente, porque son pecados, hermano, que destruyen un matrimonio, y son pecados escandalosos, aunque son pecados que Dios perdona y restaura también.
Recordemos que el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Les está diciendo que esos pecados que nombró anteriormente eran y son pecados muy escandalosos, pero que ya los habían logrado vencer, porque ellos habían parado de hacer eso. Más sin embargo, ahora en los versos 8 y 9, mire bien, hermano, comienza a nombrar pecados que a los colosenses no les parecían tan escandalosos, pero sí lo son también. Es decir, estos pecados que pasa a nombrar Pablo en el verso 8 y 9 son pecados que no nos parecen muy escandalosos, y mire bien, y al contrario los queremos justificar. Muchos cristianos, vamos a incluirnos todos, los queremos justificar. Es decir, esto que va a nombrar, quizá muchos de nosotros estamos batallando con los pecados que va a nombrar. Pero ¿sabe qué es lo peor, hermano? Que quizá tú o quizá yo los queremos justificar. Quizá un adulterio es muy escandaloso, pero enojarme incontroladamente, no, me quiero justificar. Es que me hizo esto, me quiero justificar. ¿Me explico? Mire lo que dice el verso 9. Dice, el verso 8, perdón, dice, pero ahora, tiempo presente ya. Esta palabra, pero ahora, es decir, ya es tiempo. Es un énfasis que hace él. Esto tiene que ver con fecha y hora, como decir ya de inmediato. Entendamos, hermanos, que esto viene por el anhelo de buscar las cosas de arriba. Entendamos que esto viene como resultado de esa comunión que tenemos con Cristo. ¿Ok? Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, y mire la lista que da. ¿Qué lista es, hermanos? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Pero Pablo dice, pero ahora dejad. Sí, ya venciste aquello. Así vivías antes. Pero ahora, dice, tiempo presente, es un énfasis. Dejar. Ahora mire bien. Aquí Pablo hace dos grupos que te llevan el uno con el otro, ¿ok? Son dos grupos que te llevan el uno con el otro. Por ejemplo, diciendo que el que tiene ira, pues tiene enojo y puede tener malicia. Puede, estoy diciendo puede. Y el que tiene blasfemia puede tener palabras deshonestas, puede. Son grupos de pares que está haciendo Pablo aquí. Como por ejemplo en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, Pablo compara la borrachera con la glotonería. Es un vicio similar, es pecado. No, es que no soy borracho. Bueno, soy glotón, eres glotón. Eres igual que un borracho. Eres lo mismo, es un pecado, es un vicio. Que ya comiste y quieres otra cosa, y ya comiste y quieres otra cosa, y ya te comiste un pan y quieres otro pan, y ya te comiste otro y quieres otro, y ya te comiste otro y llegas a la casa y quieres otro, y luego te levantas a las 12 de la noche y otro. No, que no, pero yo no soy borracho, sí, pero hay glotonería. Son pares. En Deuteronomio está también ese pecado que si un joven o el hijo de alguien lo podía llevar ante los sacerdotes, lo podían apedrear por glotón y borracho. ¿Ok, hermanos? Es que estos bufés tienen la culpa, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo Pablo aquí, hermano? Aquí Pablo está haciendo unos grupos, mire bien, que te va a llevar uno al otro. Así como el fruto del Espíritu, que te lleva uno con el otro, que tiene que ver uno con el otro, ¿ok?
De la misma manera, estos tipos de pecados te va a llevar el uno con el otro. Por ejemplo, ira, enojo y malicia. Parecieran que son lo mismo, hermano, pero tienen algo diferente. Tienen algo diferente. Blasfemia, palabras deshonestas. Bueno, pareciera que son iguales, pero tienen algo diferente. Pero puede ser que tengan, el que tiene blasfemia puede tener palabras deshonestas, puede ser, ¿no? Y el primer grupo es ira, enojo y malicia. ¿Cuántos tienen enojo? Ira. No, es que yo así soy. Queremos justificar. Pero Pablo dice también son escandalosos esos. ¿Ok? Ahora, ¿será que estas cosas en nuestra vida las justificamos y no nos escandalizamos por eso, hermano? Porque a veces es bien fácil señalar, aquel hermano adulteró, pero en mí hay un problema de ira bien tremendo. Y no me escandalizo, más bien, lo peor, lo justifico. ¿Qué es ira? Ira tiene que ver con enojado todo el tiempo. La palabra ira tiene que ver con destruir. Y se justifica. Es que me hiciste esto. O lo peor, es que así me hizo Dios. Dios me dio ese carácter. Y hay gente que tiene ira y destruye. Ira, hermano, no solo es aventar cosas o dañar, sino también usar palabras que destruyen. También eso es ira. Mire bien, también eso es ira. Usar palabras que destruyen. Ira es, mire bien, por ejemplo, estás tranquilo, ¿verdad? Estás tranquilo, vas manejando y de repente alguien se te mete, ¡ay! O vas cantando un corito, ¿no? Y aleluya, camino al cielo. Y de repente se te mete alguien y empiezas a... Pero si estaba bien tranquilo yo. Si estabas bien tranquilo. Es decir, ira es como estar tranquilo y de repente algo no te gusta y no soportas y lo sacas y dices palabras y empiezas a destruir. Dice Pablo, deja ya. Viene como por consecuencia de buscar las cosas de arriba. Entendemos que nuestra vida está escondida en Cristo, que ahorita se ve algo todavía, pero el Señor, hermano, va a terminar la obra en nosotros. Enojo. Nos podemos enojar, pero no descontrolarnos. Y eso ahí creo que todos nos tendremos que escandalizar. Luego dicen malicias. ¿Qué significa malicia, hermano? Disfrutar del dolor ajeno. Por ejemplo, si alguien te hace daño, te hace mal y de repente le pasa algo dentro de tu corazón, ay, qué bueno que le pasó. O se goza ahí porque le pasó. No dices qué bueno, pero te gozas. Eso es malicia. En el interior se goza porque algo le pasó a aquella persona que algo te hizo. Quizá no dices nada, quizá te quedas callado, pero dentro de ti sientes ese sabor, ¿no? De la malicia y... Amén. Ya no dices que bueno porque vas a la iglesia, ¿verdad? Pero hay algo quizá, o sea, tenemos que entender que mientras vamos conociendo más a Cristo, como decía nuestro hermano, ¿verdad? Y a mí me impactó eso que me dijo. Mientras conocemos más a Cristo, nos vamos viendo nuestra terrible condición, como Él es puro y nosotros tan necesitados de Él. A mí eso me impactó. Y es una evidencia de alguien que ha nacido de nuevo. Viendo Él tan santo, tan limpio y nosotros sucios, pero vamos en camino a esa perfección cuando el Señor venga por nosotros. Pablo dice, tiene que morir eso. Tiene que morir eso. ¿Cómo? Buscando las cosas de arriba. Amén. Buscando las cosas de arriba. Verso 9, ¿lo tiene?
Dice, no mintáis los unos a los otros. Quizás si nos escandalizamos por algún pecado sexual de alguien, ¿no? Pero no nos escandalizamos cuando nos aventamos la mentirita ahí. La mentirita blanca decimos, ¿no? La mentirilla. Con el patrón, con el hermano. Mire cómo el Señor saca a la luz todo aquello que nosotros necesitamos ir cambiando en nuestra vida. Amén. No mintáis los unos con los otros. También tiene que ver con calumniar, no decir mentiras de otros o la calumnia. Amén. Ahora, ¿Pablo qué está diciendo Pablo? Mire bien, hermano. Pablo está diciendo que esto tiene que ver con el viejo hombre. Es decir, si Dios ya te dio salvación, mire bien lo que dice Pablo, si Dios ya te dio salvación, no se puede vivir en el reino de Dios con estas evidencias. Mentir, palabras deshonestas, que se traducen como groserías, blasfemias, malicias, ira. Amén. Verso 10. Estamos terminando. Dice, y revestíos, mire cómo dice Pablo, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mire que dice que se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pablo, hermano, aquí está usando un hebraísmo, una forma de hablar, cuando dice despojados del viejo hombre y revestidos del nuevo. Está usando un hebraísmo Pablo. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo que no podemos vestirnos del viejo hombre o tener estas cosas tratando de ser cristianos. Es como si tú quisieras, hermano, le voy a poner este ejemplo, ¿ok? Mire bien. Es como si tú quisieras ponerte un pantalón. ¿Qué talla eras cuando eras jovencito? 28, yo era 28, me acuerdo. Mire bien. Es como si tú quisieras ponerte un pantalón 28 y ahora que eres 40 y quieres meterte la fuerza. No te va a quedar. No te va a quedar. O como si quieras ponerte una camisa, hermano, de talla mediana y ¿sí me entiendes? No te va a quedar. No te queda esa vestimenta. Y lo digo por mí porque yo todavía tengo unas toallas, unas camisas, hermano, que yo digo, cuando adelgace me las voy a poner. Y así estamos, yo creo que algunos, y pasan los años y hermano, dice mi esposa, ya llévalas ahí a la segunda. Vamos a estar haciendo aquí estorbo. Si mi esposa a veces me hace tirar de camisas de esas, ya no me van a quedar. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Y revestido. No puedes vivir tu vida cristiana con esas actitudes pecaminosas. Vele dando muerte. ¿Cómo? Buscando las cosas de arriba. Es tiempo ya de buscar oración, ayuno, lee la palabra. Dios va a ir eliminando esas cosas en tu vida. O las va a ir menguando, porque batalla con el pecado y con la carne siempre la vamos a tener. Entonces, Pablo está diciendo que no podemos vestirnos del viejo hombre tratando de mostrar un cristianismo. Repito, es como si tú quisieras ponerte una camisa cuando eras joven, tenías talla mediana y ahora eres 3X large y no te queda. No es tu vestimenta. No solamente han pasado 20 años, han pasado 20 libras también. Eso es como aferrarte, hermano. No se puede, no se puede. Dice Pablo, del cual conforme a la imagen del que lo creó. Mire, Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Pero hay cosas todavía en nosotros que tenemos que ir
eliminando a través de la oración, a través de la búsqueda, a través de la entrega. Dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. Mire el proceso de la santificación. O sea, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué está diciendo? Lo que está diciendo que el viejo hombre no se va renovando y el nuevo se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esto es que cuando buscamos las cosas de arriba, hermano, nos vamos desprendiendo de aquellas cosas que a Dios no le agradan y nos vamos pareciendo más al Señor Jesús, porque nos ha dado una nueva naturaleza. Él ya nos creó cuando nos dio el nuevo nacimiento. Verso 11, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Un bárbaro, ¿qué se refiere con un bárbaro aquí? Pues alguien que nunca estudió, alguien que no tiene estudios, no fue preparado, que es un escita, es un hombre, un erudito. El Evangelio es para todos. Bueno, seguimos el miércoles, hermano. Amén. Seguimos el próximo miércoles lo que sigue exponiendo Pablo. Amén. Vamos a ponernos de pie y le damos gracias a Dios por esta clase.